Bienvenidos a la segunda parte del tubo digestivo. Prácticamente vamos a empezar ahora sí propiamente con el tubo. Es necesario saber que el tubo digestivo, como mencionamos en la clase anterior, es un tubo continuo, ¿sí? Nunca hay que dejar de tener presente ese concepto, debido a que, como ya hemos observado en el esquema anterior, todas las estructuras se conservan de manera continua, ¿sí? A partir de la muscular de la mucosa, o sea, prácticamente submucosa y muscular externa se conservan siempre. Evidentemente, pues también la mucosa se conserva, pero esta es la que tiene la variación de morfología según la función que tiene, según la fisiología precisamente. Y eso es algo que quiero que les quede muy claro. Todas las estructuras tienen una relación con su fisiología y según la fisiología es la anatomía. O sea, no puede haber una estructura que no sea de esa forma si no va a cumplir una función en específico. Y la función en específico no se puede llevar a cabo sin tener una estructura en específico. Entonces está muy relacionado. Empezaremos ahora con el tubo digestivo a partir de la cavidad oral, donde nos quedamos en la parte de la orofaringe prácticamente. Vimos las papilas gustativas, vimos las estructuras linfoideas, un poco de las glándulas salivales. En este caso ahora toca ver la continuidad. Entonces empezamos con esófago. El esófago es un órgano tubular que está ocluido, ¿sí? Está cerrado. No es un tubo continuo como la tráquea, lo habíamos analizado también en el aparato respiratorio, donde la tráquea sí mantiene una luz permeable todo el tiempo, pero el esófago está cerrado, sí está cerrado. Cuando pasa el alimento, pues se abre y vuelve a cerrarse. Realmente es una peristalsis, es un movimiento controlado el que empuja el alimento. No es por gravedad, no es por continuidad, no es por presión, no, es por la misma contracción del esófago, no es nada inercia. Entonces, empieza a estar suspendido, sí literalmente está suspendido a través del inicio del cartílago cricoides, o sea, a este nivel empieza más o menos la inserción del esófago, porque arriba de eso todavía tenemos parte de la orofaringe y parte incluso con la laringe, ¿bien? Entonces, a partir de esa estructura es como donde se empieza a suspender el esófago. De hecho, el esófago no tiene una inserción como tal ósea, más que en algunas zonas del cartílago cricoides y también del huesoioides. Está suspendido realmente, no tiene adherencia por continuidad, salvo por el tejido conectivo, por supuesto, pero como tal no tiene una inserción. Hablamos de que es un tubo muscular. Bien, entonces, esta porción del tubo digestivo es meramente conductora, como habíamos analizado. Hay partes de transporte y hay partes de digestión. Esta es parte de transporte. Realmente en el esófago no se absorbe ningún nutrimento. Lo único que se hace es dar continuidad a los alimentos, ¿sí? Transportarlos, literalmente conducirlos al estómago. Bien. Sin embargo, el esófago también tiene pues, glándulas, ¿sí? Tiene su mucosa propia, tiene glándulas, tiene vasos sanguíneos y tiene algunas funciones que le permiten realizar la función de conducción, ¿sí? Entonces, en la mucosa va a haber pliegues longitudinales y también transversales, los cuales van a estar ocluyendo la luz como tal, haciendo que también sea ligeramente elástico para que pueda cambiar de forma y estirarse bastante, ¿sí? Puede estirarse mucho, ¿sí? Bastante. Tiene en su epitelio células que corresponden a células de la piel, ¿sí? Son queratinocitos y como tal, en algunas zonas podemos encontrar también melanocitos, o sea, células de los pigmentos naturales. Bien, ahora, el epitelio que tiene el esófago es uno plano estratificado, no queratinizado, o sea, solamente plano estratificado. Bien, a su vez, así como la piel, tiene papilas dérmicas, pero son pequeñas a comparación de las de la piel. Sí, son mínimas las que podemos encontrar. Lo que sí vamos a encontrar va a ser interdigitaciones también, a modo de papilas, por supuesto, pero pequeñas, ¿sí? Donde van a abundar células basales. ¿Sí? Vamos a verlas en adelante. Así también en todo el tubo digestivo vamos a ver que hay presencia de células del SNET, ¿sí? En todo tubo digestivo. En algunas partes proximales a la orofaringe y parte de la laringe incluso vamos a encontrar células de tipo de reconocimiento gustativo. O sea, también aquí podemos encontrar restos de papilas gustativas o sensoriales, ¿sí? Pero realmente son muy pocas. Las papilas que sí vamos a encontrar son, como les mencionaba, las papilas dérmicas, que son un poco más pequeñas. Hay glándulas tanto en la mucosa como en la submucosa.
¿sí? En la mucosa lo vamos a encontrar en la parte final del esófago, la que está conectada con el estómago, ¿sí? En la zona proximal, en la mucosa hay glándulas que son glándulas cardiales precisamente, que secretan moco. Y este va a estar protegiendo a la mucosa propia del esófago para que no resienta el ácido del estómago. Está inmediatamente. A pesar de que hay un pseudoesfínter por parte del músculo diafragmático, realmente en esta zona no hay como tal un esfínter propiamente dicho, ¿sí? Son más que el del mismo diafragma. Y las otras glándulas tubuloalveolares son las glándulas esofágicas propias, ¿sí? Estas se encuentran en la submucosa y son las que se encargan también de secretar el moco que va a estar lubricando como tal a la superficie del esófago, al epitelio plano simple, plano estratificado. Bien. Aquí el esófago tiene una dualidad de músculo. ¿Sí? En la parte inicial se menciona que en el primer tercio de la longitud del esófago hay una presencia de músculo esquelético, ¿sí? Que es continuidad del músculo de la lengua, de los músculos del cuello. ¿Sí? Y por otra parte hay un intercambio de músculo a uno músculo liso, completamente liso, a partir del segundo y tercer tercio. ¿Sí? Entonces en la parte distal ya no vamos a encontrar músculo esquelético, solamente en la proximal. Bien. Y estas varían un poco de grosor. Se menciona que realmente la parte muscular del esófago es prominente, pero varía de persona a persona. ¿Sí? Ya veremos que hay algunas enfermedades que tienen que ver con esto. Entonces, aquí está lo que les mencionaba. Tenemos un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Sí, podemos ver núcleos en las células aplanadas de la superficie que tienden a una eosinofilia en su citoplasma y núcleos ovoides o aplanados, ¿sí? De cromatina densa. Bien. Ahora, en la parte basal tenemos las papilas, que en este caso no son dérmicas porque realmente no es piel, por eso no tienen nombre de papila dérmica. Son papilas únicamente, papilas que sirven de interdigitación para que pase el tejido conectivo. ¿Por qué? Porque el esófago tiene mucho mayor grosor que la piel en cuanto a su epitelio, ¿sí? Y por lo tanto, al tener mayor grosor necesita más cantidad de espacio para que difunda todo el contenido proteico, nutricional, agua, oxígeno. Entonces, a través de estas interdigitaciones, digamos que va nutriendo los espacios de esta forma para que mantengan una idoneidad tisular, ¿sí? Para que se mantengan en homeostasis. Bien, entonces estas papilas se les llama se les llama así porque pues, tienen esa forma y también hay un conglomerado de células basales regenerativas en esas zonas, ¿sí? Realmente no tiene como tal estratos porque no se les ha denominado como tal, pero siempre se les ha denominado pues la parte superficial, la parte intermedia y la parte basal. ¿Sí? Realmente no tiene como tal un estudio muy a profundidad, muy específico, como sí lo tiene la mucosa de la vagina, que esta mucosa sí como tal lo dividen en diferentes estratos, porque como sabemos, pues en el caso de las citologías exfoliativas, pues es necesario catalogar a las células según su profundidad, ¿sí? Para diferenciarlas de alguna posible infección. Y como podemos notar, debajo del epitelio podemos encontrar tejido conectivo laxo, ¿sí? Y miren, aquí en proximidad inmediatamente encontramos la muscular de la mucosa, ¿sí? Aquí la muscular de la mucosa se separa muy bien de estas papilas, ¿sí? A contrario de la parte del intestino, tenemos aquí el epitelio, ¿sí? Tenemos las interdigitaciones, que son las papilas, y debajo de todo esto tenemos la capa de la muscular de la mucosa. No están metidas entre estas zonas, ¿sí? Están acá abajo. Y aquí tiene espacio para que lleguen los vasos sanguíneos. Bien, entonces lo que les mencionaba. La submucosa está constituida por tejido conectivo denso irregular y está dividida por precisamente la muscular de la mucosa, que en este caso está en un corte transversal, ¿ya vieron? Entonces todo esto corresponde a submucosa en el esquema, por supuesto. Y dándonos a entender que en la submucosa vamos a encontrar las glándulas tubuloalveolares compuestas, que son las glándulas esofágicas propias, ¿bien? O propias precisamente. En esta zona vamos a encontrar una gran prominencia de células eosinofílicas, plasmocitos, macrófagos, ¿sí? Así como de muchos abundantes vasos sanguíneos, ¿sí? El esófago está también muy irrigado en la zona de la submucosa.
Posteriormente, pues tenemos la muscular de la mucosa, que como les mencionaba, tiene ahí sus particularidades. Bien, aquí tenemos una microscopía del esófago también, donde podemos observar el trayecto de salida de esas glándulas tubuloalveolares. ¿Sí? Este es el tubo de conexión hacia la superficie que va a drenar el moco al epitelio precisamente. En esta zona de acá podemos encontrar la muscular de la mucosa. ¿Sí? Aquí podemos observar las células musculares lisas que están dispersas en este trayecto. De hecho, de todos los órganos que vamos a ver, el esófago es el que tiene mayor cantidad de células en la muscular de la mucosa. ¿Sí? Vean, abundantes vasos sanguíneos tanto en mucosa como en submucosa, y las glándulas túbulo-alveolares compuestas, ¿sí? No túbulo-acinares, túbulo-alveolares. ¿Por qué? Porque miren, tiene una luz prominente en el centro de la glándula, del adenómero, de la parte final secretora. Entonces recuerden que esas alveolares pues tienen ese nombre precisamente porque tienen un espacio grande en el centro y las demás están replegadas. Sin embargo, les mencionaba yo en la clasificación que las células de las glándulas túbulo-alveolares eran ligeramente aplanadas. Sin embargo, en este caso hay mucha controversia porque hay algunos autores que la denominan tubuloacinares compuestas o tubuloalveolares compuestas. Entonces, estrictamente hablando, por morfología son tubuloalveolares. Bien, no hay mucho que decir de eso. La muscular externa, como les mencionaba, en el primer tercio superior tiene este músculo estriado. Como pueden ver, estas son células musculares estriadas. Es un corte transversal, por supuesto. Vemos los multinucleados en la periferia de la célula y está en una parte muy proximal. ¿Sí? Aquí no vemos nada de músculo liso, más que el de la muscular de la mucosa, como podemos ver en esta zona de acá. ¿Sí? Todo esto es de la muscular de la mucosa. En la porción, a partir del segundo tercio inferior, encontramos ahora sí músculo liso predominante. Hay una zona incluso donde podemos observar que se interdigitan ambos tipos de músculo. ¿Sí? Ahora, las fibras circulares forman un pseudoesfínter que les mencionaba no es tan prominente. ¿Sí? Lo que sí las hace, lo que les da la propiedad de esfínter como tal, es la continuidad de los ligamentos suspensorios del diafragma. ¿Sí? Que conforman como tal el foramen diafragmático. En el esófago, toda la parte intratorácica, intracervical, cervical, tiene adventicia en su recubrimiento. ¿Sí? Aquí no hay serosas, salvo en unas pequeñas partes que están intraabdominales, sí vamos a encontrar serosa, pero es mínima, ni siquiera 1 centímetro reúne. Entonces realmente el esófago está prácticamente recubierto en su última capa por adventicia. Bien, pasamos con el estómago. Este es uno de los órganos un poco más complicados en cuanto a su histología, porque en anatomía nos enseñan que es un órgano reservorio que tiene partes, ¿no? Tiene un fundus, tiene un cuerpo, tiene zona cardial, tiene una zona pilórica y está conectada con el esófago y con el duodeno en estas secciones. Bien, pero nunca se nos explica que realmente el estómago realiza el proceso de quimificación y para realizar ese proceso se necesita secreción y la secreción corresponde precisamente a glándulas. Si somos estrictos en lo que es el órgano estómago, hablaríamos de que es una glándula muy prominente, una glándula muy importante, ¿sí? Porque prácticamente toda la superficie del estómago secreta algo, ¿sí? Hablemos que del cuerpo y el fundus tienen mayor secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno o pepsina, y el resto de partes secretan moco, ¿sí? Y corresponde perfectamente con la función. La parte del cardial secreta moco que evita que el ácido pues queme al esófago, y también en la región pilórica se secreta moco que evita que el ácido queme al duodeno. Bien, además de que aquí también descarga la secreción de bicarbonato que viene pues por supuesto del páncreas. Bien, ahora bueno, y también el bicarbonato, precisamente no viene del páncreas, perdón, viene de la zona del duodeno, que viene de las células de las glándulas de Brunner. Sí, el páncreas descarga allí, pero no precisamente para descargar que contrarreste el ácido, perdón. Descarga enzimas que se pueden desnaturalizar con el ácido y también contribuyen a un pH alto, o sea, de esa forma protege la mucosa, sí, pero no realmente va con el ácido clorhídrico.
Bien, entonces, en el cuerpo y el fundus tenemos mayor secreción para la digestión, para la descomposición o para llevar a cabo como tal el proceso de quimificación. Y en las zonas cardial y pilórica, mayor producción de moco de protección. Bien. Ahora, el estómago, al igual que el esófago, no es un órgano que siempre esté infladito, por así mencionarlo, ¿no? Es un órgano que siempre está abatido, ¿sí? Entonces, cuando llega el alimento, pues se distiende un poco y va creciendo, ¿sí? Entonces, cuando no hay alimento, este está muy replegado, tiene muchos pliegues, es como si fuera una bolsa arrugada, así burda y literalmente así se ve. El epitelio que tiene en su superficie es de tipo cilíndrico simple y a partir de aquí ya no va a variar hasta que lleguemos a otra zona de conducción o de transporte, bien, que en este caso sería el ano o parte del recto incluso, donde hay la transición epitelial. El, 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 como les mencionaba, el estómago corresponde a un órgano meramente glandular. Entonces, esas glándulas se derivan en unas estructuras que podemos denominar fositas gástricas. Las fositas gástricas son literalmente pequeños puntitos que podemos ver a simple vista en un estómago donde descarga toda esa secreción estomacal, ¿sí? Y como les mencionaba, la parte cardial y pilórica tiene gran cantidad de producción de mucina, que es otra cosa que moco. Bien, ahora, lo que les mencionaba en la primera clase que tuvimos en estructura general de tubo digestivo. Les puse ahí el diagrama, bueno, el esquema de cómo es que se verían estas estructuras. Y realmente lo que tenemos en el estómago es un tejido continuo, como vemos aquí, con invaginaciones que son glándulas. Estas glándulas varían de morfología según la región. En las regiones cardial y pilórica, las glándulas son tubulares simples, por lo general, por supuesto. Algunas veces se mezclan con tubulares ramificadas. Y en la zona del fundus y del cuerpo son tubulares ramificadas. ¿Qué es la diferencia entre cada uno? El tamaño de estas glándulas, ¿sí? Son mucho más grandes y prominentes en la zona del cuerpo y fundus y un poco más pequeñas, digamos, en su altura, en su longitud, en las zonas pilórica y cardial. Bien. Ahora, en la lámina propia vamos a encontrar estas glándulas y en su alrededor tenemos tejido conectivo laxo muy, muy escaso. ¿Sí? Es muy difícil de encontrar y muy difícil de percibir en un corte longitudinal de la muestra. Si tomáramos un corte coronal de la misma, sí podríamos ver las glándulas en este sentido, y en los campos alrededor, ahí sí podríamos ver el tejido conectivo, pero de forma transversal, la longitudinal no se puede ver. Tenemos también agregaciones de tejido linfoideo alrededor, en toda esta zona. Incluso hay algunas manchas que son muy basófilas que corresponden precisamente a esa predominancia de tejido linfoideo. Dentro de la muscular de la mucosa, vamos a ver que esta tiene un adelgazamiento importante, ¿sí? A comparación de esófago, que era muy gruesa, sí, que incluso tenía las dos porciones que ahí sí podíamos observar, la circular y longitudinal externa. A partir de aquí de estómago, la muscular de la mucosa es muy delgada, 2, 3, 4 células por mucho de grosor, ¿sí? Es una banda muy bonita, continua, pero delgada. Y por último, se menciona aquí que en la muscular de la mucosa hay una capa extra longitudinal, pero les mencionaba es ligeramente delgada. La muscular externa, aquí sí está más desarrollada, es mucho más gruesa, más prominente, y eso es porque tiene fibras oblicuas, después circulares y luego longitudinales. Les mencionaba, no se pueden distinguir a la microscopía las oblicuas de las circulares, y son muy parecidas y muy pegadas entre sí. Las que sí se pueden diferenciar son las circulares, las longitudinales de las circulares, sí, que es la última capa. Entonces, lo que les mencionaba, hay tres regiones: la cardial, la pilórica, fundus y cuerpo. Si se dan cuenta, estas dos comparten muchas de sus características, ¿sí? Tienen glándulas, tienen forma tubular simple, tienen fosas poco profundas, o sea, las glándulas son pequeñas, y tiene una región de transición epitelial. Acuérdense que en la zona del cardias estábamos en un epitelio plano estratificado del esófago y pasamos a uno cilíndrico simple, ¿sí? Entonces, estas zonas son de atención porque causan
muchos problemas cuando hay lesiones constantes, ¿sí? Como es una zona de transición, los epitelios tanto pueden cambiar hacia este lugar como hacia este lugar y trae por supuesto patologías importantes. La mayor parte de ellas son precancerosas, ¿sí? Como el famosísimo esófago de Barrett. En la zona del fundus y cuerpo tenemos glándulas gástricas propiamente dichas, son las más importantes, que secretan enzimas, que es la pepsina y el ácido clorhídrico. Son un poco, son un poco más grandes, pero en profundidad son menos profundas. Eso quiere decir que su lugar bueno, su parte conductora final es un poco más pequeña, entonces empiezan las partes de secreción un poco son más proximales, o sea, tiene mayor cantidad de secciones secretoras. El epitelio sigue siendo cilíndrico simple y aquí no hay transición de epitelios, ¿sí? Y la morfología de estas es tubular ramificada en la mayor parte de las regiones. Por último tenemos la pilórica, que son glándulas tubulares ramificadas y también se les considera enrolladas, como si fueran acordonadas, ¿sí? Estas son las más profundas de todas, son las más prominentes y son las que secretan mayor cantidad de moco. El epitelio es cilíndrico simple, ¿bien? Son las más profundas, tienen una región mucho más visible y son las más fáciles de distinguir a la histología porque tienen muchos espacios que las subdividen, ¿sí? Entonces miren lo que les mencionaba. Las glándulas cardiales son estas y estas son las pilóricas. Las fúndicas son estas. Bien. Perdón. Estas son las fúndicas y estas son las pilóricas. Pilóricas, cardiales y fúndicas. Entonces podemos observar aquí en las pilóricas que hay una ligera hipocromía en el epitelio. ¿Por qué? Porque estas son las que producen mayor cantidad de moco, entonces son muy hipocromáticas, tienen mucha agua en su citoplasma, no se pueden teñir tan fácilmente. Por otro lado también las cardiales son hipocromáticas, son muy transparentes en la parte de arriba, correspondientes a las células que se llaman así, células superficiales, y su tamaño es pequeño a comparación de las pilóricas que son mucho más profundas. Bien. Ahora, las fúndicas, noten que hay una mayor variabilidad en la tinción, son más eosinofílicas en su superficie y hay mayor variedad de células en su interior. ¿Sí? Lo que les mencionaba, tienen mayor porción secretora, son poco profundas en este sentido. Esto es lo que les denomina profundidad. ¿Sí? Ahora, miren, estas son mucho más profundas, llegan a mayor interior. Muy bien. Y todas ellas tienen una lámina propia, ¿sí? Que es el tejido conectivo laxo donde se envuelven todas estas glándulas. Aquí nos lo esquematizan muy bonito, pero realmente a la microscopía son un poco difíciles de reconocer cada una de estas y sobre todo en la región fúndica. Podemos ver aquí una lámina propia delgada, como les mencionaba, después la submucosa, que en este caso la submucosa del estómago no tiene ninguna formación especial más que vasos sanguíneos, a comparación del esófago que tenía glándulas esofágicas propias. Bien, y de ahí la muscular externa que no varía mucho. Bien, entonces esto es lo que les mencionaba en cuanto a la microscopía. Estas son glándulas pilóricas y como les mencionaba tienen mucha secreción de tipo mucosa, ¿sí? Esta es una secreción de las glándulas fúndicas, ¿sí? Que son las más prominentes, las más fáciles de reconocer, y esta es una mezcla entre la región cardial y fúndica, ¿sí? Les menciono esto porque estas secciones son un poco más mucosas, pero también, sin embargo, tienen zonas de producción de ácido clorhídrico. Bien, estamos cerca del fundus en estas regiones. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí la clase y en la siguiente abordaremos las características celulares de cada una de las regiones de la glándula gástrica, ¿sí? Y por supuesto las poblaciones celulares que podemos reconocer. Bien, nos vemos en la siguiente clase.